Bueno, pues vamos ya a empezar la última de las mesas de este interesantísimo Congreso de Derechos Humanos que hemos organizado desde el Consejo de la Abogacía Española y que no me queda más, desde luego, que felicitar por este brillante programa que por parte de la Fundación, de los compañeros de Kiko Segovia, sobre todo liderando este proyectazo que ha sido un programa, como habréis podido observar los que hemos estado presentes, pues de un nivel excepcional. Cómo hemos abordado los delitos de odio desde las diferentes perspectivas de una manera transversal, de una manera integradora y realmente con la experiencia personal y profesional de todos los que han intervenido, que nos ha permitido pues, tener un prisma y una visión de esta lacra que todavía, lamentablemente, después de tantos años transcurridos, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la penalización de este tipo de conductas y comportamientos, cómo todavía seguimos luchando de una manera incansable. Y cómo las nuevas formas de relación entre las personas, como son en la última mesa que hemos visto de las redes sociales, pues también generan nuevos escenarios de delincuencia en lo que afecta a los delitos de odio. Sin duda que estamos ante una encontronazo entre lo que es la libertad de expresión y lo que sería precisamente los derechos fundamentales de la protección al honor, a la intimidad, a la propia imagen y lo que es lo más importante, a la dignidad humana. Estamos todos aquí reunidos precisamente para proteger la dignidad humana. Y creo que en esta lucha no hemos de ceder. Y tenemos el honor de contar precisamente, después de todos los prismas que hemos estado observando, uno que es importantísimo, que es el internacional. Desde cómo se ve desde la perspectiva internacional, europea, este delito, cómo se puede prevenir, cómo se puede combatir, cómo se puede luchar y cómo desde las diferentes responsabilidades que ostentan el magnífico panel que hoy tengo el honor de presentar y moderar, pues nos podrán explicar esta perspectiva. Tenemos, por un lado, a María Amor Estébanez. Yo, ya sin más preámbulos, la voy a presentar y le voy a pasar la palabra para que también podamos ir ágiles con los tiempos. María Amor es doctora en Derecho por la Universidad de Oxford y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Ámsterdam. Colaboró en los servicios de asesoramiento jurídico de la Oficina del Secretario General de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Trabajó también como gestora de programas de investigación jurídica y de políticas en el Departamento de Igualdad y Derechos de los Ciudadanos. Y actualmente es subjefa de la Unidad de Cooperación Institucional y Redes de la Agencia de los Derechos Fundamentales y de la Unión Europea. Además, es investigadora y gestora de proyectos en el Instituto de Derechos Humanos y Departamento Jurídico de la Abo Academy University en Finlandia y autora de varios libros y otras publicaciones sobre la protección de los derechos humanos en Europa. Adelante, María Amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un honor para la agencia, en realidad, estar aquí. Estamos ahora en fase de reestructuración y uno de nuestros mayores énfasis es intentar influenciar más no solo cómo pasan las cosas, cómo se tratan los derechos humanos en Bruselas, desde la Agencia de Derechos Fundamentales, sino además también que también los Estados miembros, cuando aplican el derecho comunitario, el derecho de la Unión Europea, realmente presten más atención a este área de derechos humanos en la aplicación del derecho de la Unión. Entonces, quería precisamente empezar contándoos que la agencia fue establecida en el año 2007 y precisamente con ese rol, tanto para las instituciones europeas como los Estados miembros, influenciar o dar asistencia y asesoramiento cuando quieren aplicar los derechos fundamentales y prestan atención a este tema. Pero la cuestión es que no ha sido fácil en este sentido porque a veces no nos damos cuenta que las competencias de la Unión Europea están amplificándose, pero no cubren todas las áreas. Y nosotros tenemos, de hecho, un mandato de actuación, cada 5 años se renuevan, en que se nos indican en qué aspectos de derechos humanos nos debemos centrar. De todas maneras, lo que intentamos es realmente amplificar la actividad de la agencia en base a ese mandato, que tenemos un mandato político del Consejo de Ministros de la Unión Europea sobre lo que podemos realizar. Sobre lo que nos ocupa hoy específicamente, quería un poco desde la perspectiva de la Unión Europea, por un lado, hacer unas clarificaciones sobre cuáles son los conceptos que marcan este tema de los delitos de odio y el discurso de odio, un poco para explicar cómo es la perspectiva europea sobre el tema. Luego explicar cuál es el marco legal de la Unión Europea en este área. También mencionar el trabajo que la agencia está haciendo ya con los Estados miembros. Estamos, os digo, en esta fase de intentar realmente tener más impacto a nivel nacional. Relativo a la recogida y registro de datos sobre delitos de odio. Y también quería entrar porque un aspecto esencial de la Unión Europea ahora es su Carta de Derechos Fundamentales y como
parte del articulado de esa carta está el que la Unión Europea incorpora también los tratados internacionales y sobre todo la jurisprudencia y el Tratado de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Y esa jurisprudencia forma parte realmente de lo que es el cuerpo legislativo y regulador de la Unión Europea también indirectamente, a través de la Carta. Quería empezar un poco por el concepto de delito de odio, diciendo que precisamente muy pocos Estados miembros tienen una definición jurídica del delito y tampoco hay una definición a nivel de la Unión Europea. De hecho, se funciona con una definición de trabajo que fue elaborada por una conferencia de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa en el año 2003. En la conferencia, la Organización de la Seguridad y Cooperación en Europa, en la que he trabajado en el pasado, cubre todo el hemisferio norte. Cubre también Estados Unidos, Canadá, las antiguas repúblicas soviéticas, los nuevos estados, hasta Mongolia, ¿de acuerdo? Y ahí, desde luego, que se hace mucho énfasis también sobre la libertad de expresión y la no limitación del derecho de libertad de expresión, sobre todo por tener ese espectro, digamos, que cubre también Estados Unidos, que hace mucho énfasis sobre este tema, ¿vale? Y quiero que lo veamos desde esa perspectiva también. Entonces, ¿cómo se define el delito de odio? Por un lado hay un delito base, que puede ser de cualquier tipo, digamos, ¿vale? Y luego, además, esa motivación basada en un prejuicio. Ayer, durante el debate, se mencionaba un poco que para qué la necesidad del elemento del odio, cuando lo que importa realmente es la violación de ciertos niveles mínimos de ciertas personas o grupos de esos derechos fundamentales. Pero es que precisamente esto es un poco la base, esto es lo que realmente diferencia lo que estamos tratando ahora. También quería mencionar que algo que es esencial de esto es, desde luego, que el autor intencionalmente eligió el objetivo y la víctima en razón de una característica protegida. Y eso es lo que lo diferencia de los otros delitos. Y por eso hasta ahora no tenemos otro mejor término que el odio, y es el que se utiliza a nivel internacional, que ayer se criticaba un poco durante la sesión de ayer. Entonces, quería mencionar que esa característica protegida es una característica compartida por un grupo. Y puede ser el color de la piel, la etnia, la nacionalidad, la discapacidad, la orientación sexual o la identidad de género. ¿De acuerdo? Que incluso estos temas, su tratamiento a nivel de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa es complejo porque el tema de género, por ejemplo, no es un tema que ahora está muy de moda precisamente en muchos de esos países que he mencionado anteriormente. En cuanto al discurso de odio, ahora estamos en el tema con la libertad de expresión y demás. También hay una falta de definición a nivel de los Estados miembros de la Unión Europea. Y lo que sí que ha sido por parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa una recomendación en que se define el discurso del odio de la manera siguiente: todas las formas de expresión que divulgan, incitan, promueven o justifican el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia, incluyendo intolerancia expresada por nacionalismo agresivo y etnocentrismo, discriminación y hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas de origen inmigrante. Es una definición, un concepto muy amplio, pero, y en este punto lo que sí que se declara en esta recomendación es que ahí no existe un delito base, porque entonces entramos en el tema de la vulneración de la libertad de expresión, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de estas formas de expresión, son discurso de odio, pero no se reconoce a ese nivel la existencia de un delito, ¿de acuerdo? Por parte de la recomendación. ¿Por qué el tratamiento agravado, la consideración del odio? Ya se ha mencionado esto ayer, cuando yo estuve por la tarde, el impacto no solo en la víctima, sino además el grupo al que pertenece la víctima, y lo que no sé si se ha mencionado también es el efecto llamada, porque también atrae a las personas de ideas afines al autor del delito en este caso. Tiene además impacto en la cohesión social, y no solo eso que se ha mencionado también, sino en la confianza en las instituciones y en la seguridad pública, en la capacidad de esas instituciones para defender a los individuos de esas agresiones. Y hemos mencionado además la conexión entre lo que es el acto y alrededor de él hay una expresión, hay esa expresión de odio o ese discurso de odio. ¿Cuál es entonces la regulación a nivel de la Unión Europea? Porque existe. ¿Cuál es la base legal? Es la decisión marco del Consejo, que mencionaba antes la fiscal, de 2008. ¿Y qué es lo que requiere? Porque, como mencionó, lo que se intentó es una unificación a nivel de los Estados miembros de la Unión Europea, que haya una aproximación común a esta cuestión. ¿Qué es lo que se ha querido criminalizar en el artículo 1 de la decisión?
Por un lado, la incitación pública a la violencia o el odio dirigido contra personas pertenecientes a un grupo definido en referencia, y estos son casos concretos, o sea, son aspectos específicos y no otros, que eso es un poco el problema que tenemos también desde la agencia. Se refiere a la raza, el color, la religión, ascendencia u origen nacional o étnico. Por ejemplo, no hay cuestiones de orientación sexual, de género, etcétera, ¿vale? También está la comisión de dichos actos mediante la difusión o reparto de escritos, imágenes u otros materiales. Pero aparte, y de una manera mucho más amplia, ya no se habla solo de incitación pública, también se habla de cualquier conducta de apología pública, negación o trivialización flagrante de los crímenes de genocidio contra la humanidad y crímenes de guerra cuando las conductas puedan incitar a la violencia o el odio. Es decir, cualquier tipo de expresión, digamos, de apología pública y demás, esto ya es mucho más amplio respecto al derecho de libertad de expresión, ¿de acuerdo? Cualquier expresión, pero cuando solamente existe un problema y un delito cuando se refiere a los crímenes de genocidio contra la humanidad y crímenes de guerra, su banalización. Y estas conductas, además, pueden incitar a la violencia o al odio. Y entonces entramos un poco en la cuestión de la jurisprudencia y su rol de realmente poder establecer cuándo ha habido esa incitación a la violencia y cuándo realmente, hasta qué punto ha sido la propia persona la que ha sido afectada. Ha sido contra su integridad física, era la palabra integridad la que quería decir, su integridad moral, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es lo que los tribunales tienen esa función de establecer. Además, la decisión marco contempla la instigación, la colaboración y la inducción en este tipo de actividades. Además, otro artículo de la decisión marco comprende de un modo más general, que la motivación racista y xenófoba de otros delitos tiene también que ser considerada como una circunstancia agravante. Además, la legislación tiene que proveer que tal motivación pueda ser tomada en consideración por los tribunales en la determinación de las penas. Es decir, que si no se considera como un agravante, al menos los sistemas jurídicos tienen que permitir que esta consideración pueda ser tomada por los tribunales para determinar las penas. Además, el artículo 3 dice que las penas deben ser efectivas, proporcionales y disuasorias, tienen que ser sustanciales en ese sentido también. Y existe, que esto lo mencionaba antes el señor de la Serna, existe de hecho un deber de investigación ex oficio o interposición de una acción judicial o procesamiento obligatorio. Es decir, ya no es solamente que se interpone aquí el Estado y las fuerzas de seguridad y el sistema judicial tiene que movilizarse respecto a que no tiene que haber una denuncia o una acusación, y eso lo dice el artículo 8 del convenio. Ahora, además de esta decisión marco del Consejo, ha habido una directiva sobre el derecho de las víctimas que se ha aplicado en España con el Estatuto de la Víctima, etcétera, en su desarrollo, que en el artículo 22 menciona que en la devaluación individual de las víctimas del delito para identificar necesidades especiales de protección, un momentito, perdón, que no he pasado la diapositiva, se prestará especial atención a las víctimas afectadas por un delito motivado por prejuicios o por motivos de discriminación, relacionado en particular con sus características personales. ¿Qué vemos aquí? La directiva ya no está fijando unos tipos taxativos con respecto a ciertas minorías, está hablando de características personales de manera más amplia. Entonces, desde el punto de vista de la directiva sobre víctimas, tenemos un tratamiento que para la protección de las víctimas hay que tener el espectro es más amplio de víctimas objeto de protección, ¿de acuerdo? Con lo cual, la directiva ha abierto el campo, que realmente era algo que consideramos importante también para que se cubran más tipos de delitos contra otros grupos de personas. Y además, el artículo 28 establece una exigencia de que los Estados miembros tienen que informar a la Comisión sobre el acceso efectivo de las víctimas al ejercicio de esos derechos que están establecidos en la directiva. Y eso es muy importante. Y aquí estábamos hablando también en el panel anterior sobre la falta de datos o la recogida de datos por los Estados. La fiscal también mencionaba las deficiencias a este nivel. Aquí la agencia misma está prestando una función importante. Ya es la segunda vez que hacemos la mayor encuesta mundial, pero centrada en Europa, sobre la situación de las personas pertenecientes a minorías étnicas o inmigrantes. Y hemos entrevistado 25.500 personas en los países de la Unión Europea y
Exactamente, porque son muestras que sean fiables para que nadie pueda cuestionar nuestros resultados y la fiabilidad de lo que estamos indicando. ¿Y qué han indicado esta segunda gran encuesta europea que hemos hecho? Pues que respecto a la violencia motivada, las experiencias de las personas de violencia motivada por el odio, el 2% de los 25.000 encuestados, ¿vale?, más de 25.000, experimentaron violencia física debido a su origen étnico o inmigrante durante los 12 meses anteriores a la encuesta. Si pasamos a los 5 años anteriores a la encuesta, 5% de los encuestados experimentaron violencia. Estamos hablando de actos de violencia. Y entonces esa ya adquiere una dimensión fuerte, ¿eh? Pero es que si hablamos de experiencias de acoso, ¿vale?, y aquí tengo precisamente las cifras para España, que en España se seleccionó a la minoría del norte de África, los norteafricanos, como grupo particularmente vulnerable. ¿De acuerdo? Ahí ya vemos que son el 24% de los encuestados que han sufrido acoso durante el año anterior. ¿De acuerdo? Con lo cual, la agencia ha proporcionado esos datos que quizá no existen tanto a nivel nacional o lo que veamos, al menos en cuanto a la contabilidad de los delitos y de las causas que existen, pero para que vean, tengan una idea, y sé que ahora también el Ministerio del Interior está haciendo mucho esfuerzo realmente en recoger esos datos, también otro tipo de categorías de personas, de grupos vulnerables, personas con discapacidad incluso, etcétera, que nosotros valoramos y de hecho informamos favorablemente sobre esos nuevos aproximaciones de los estados a realmente tener una visión de cómo es el fenómeno. ¿De acuerdo? También la agencia ha hecho una encuesta también no tan macro encuesta sobre la población LGBTI, y lo que quería mencionar aquí es, y lo que es un poco preocupante, que lo vemos con otras minorías también, pero quería, para cambiar un poco el grupo, ¿cuáles son las razones para no denunciar? Porque lo hablaba antes la fiscal también, hay muy poca gente que denuncia, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las razones que nos dieron esas personas a las que hicimos las preguntas y encuestamos? Y esto lo siento, pero no lo he podido traducir al español, no me falta un poco el tiempo. El 59% de los encuestados dijeron que nada cambiaría o nada va a suceder porque ellos denuncien. Y esto es común, casi la misma cantidad con las minorías también, y los inmigrantes. La siguiente causa por la que no denuncian es que no merece la pena porque sucede todo el tiempo, ¿vale? La tercera, porque no quisieron revelar su orientación sexual o su identidad de género. No se atreven a denunciar porque no quieren decírselo a la policía, no se sienten seguros para hacerlo. Ahora no estamos hablando solo de España, de los países de la Unión Europea en general. ¿Y cuál fue la cuarta razón? Que no consideraban que el incidente iba a ser tomado en serio, ¿vale? ¿Y cuál fue la quinta? Que no sabían a dónde dirigirse para denunciar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo estamos mandando la segunda encuesta a ver cuál ha sido la evolución, pero lo que vemos aquí es que, por un lado, los propios víctimas no se sienten en un entorno que facilite la denuncia, ¿vale? Y ayer también en el panel discutíamos la cuestión del humor y desde luego que la conclusión final fue muy buena por la periodista, ahora se me ha olvidado el nombre, vale. Que desde luego que no perdemos perderlo, pero el problema con no perder el sentido de humor lo debemos todos mantener. La cuestión es que parece que siempre son los mismos sobre los que hacemos las bromitas, ¿vale? Entonces, si las bromitas estuvieran más repartidas, estupendo, y que lleva el humor, pero que no sean siempre los mismos de los que estamos haciendo nosotros las bromas, porque entonces yo como persona solo me he sentido una vez afectada por una situación así, pero realmente me afectó y no era nada comparado con lo que estas personas pueden sufrir en su vida diaria, ¿de acuerdo? Quería nada más mencionar un poco, un segundito, porque me quedan 2 minutos. A ver, el trabajo de la FRA ahora con los Estados miembros. Ha habido una conclusión en el año 2013 del Consejo de Ministros de la lucha contra el delito de odio y pidieron que la Comisión Europea facilite intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros y a la FRA, la agencia, que asistiera a los Estados miembros que lo soliciten en su esfuerzo por desarrollar métodos efectivos de promover la denuncia y asegurar el registro. Sobre la promoción de la denuncia no hemos hecho tanto hasta ahora, por nuestras propias limitaciones de capacidad y demás, pero hemos, de hecho, coordinado un grupo de trabajo sobre la mejora del registro de recogida de delitos de odio en la Unión Europea
y hemos hecho un compendio de buenas prácticas. En el año 2016, la Comisión Europea estableció un grupo de alto nivel sobre el racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia y se invitó a la agencia a coordinar un subgrupo sobre metodologías para el registro y recogida de datos sobre delitos de odio. Sobre esa base hemos hecho unos principios claves guías desarrolladas junto con los Estados que están de acuerdo en que para mejorar esa recogida de datos hace falta, por un lado, el cultivo de una cultura de derechos humanos, el desarrollo y adaptación de los mecanismos de registro para que se adecúen a las necesidades y capacidades nacionales, la cooperación activa con las organizaciones de la sociedad civil, la definición y aplicación de indicadores de prejuicio para identificar las motivaciones y la revisión de los procedimientos que permitan el señalamiento de los incidentes como delitos potenciales de odio. Vale. Entonces, nada más mencionar que me ha alegrado saber que ha habido una visita. En el caso de España no hicimos tanto una evaluación, un taller, fue más una visita, pero creo que va a haber una segunda y que va a haber un taller sobre la situación en España también. Y lo siento, no pueden seguir hablando. Gracias, muchas gracias. No, sabe mal, María Amor, pero como hemos sido tan justos con el tiempo, ahora tendría que empezar la clausura ya, para que os hagáis un poco la idea, con lo cual, bueno, pero muchísimas gracias. Seguro que, bueno, 5 minutos habrá para el debate y quizás incluso comentar este aspecto, este dato tan importante que revelábamos, el hecho de que las víctimas no confían, ¿no?, en la justicia y el hecho de que ya no se atrevan ni a dar el paso a hacer la denuncia por entender que ya no van ni a prosperar. Y esto es algo que sobre todo los juristas hemos de reflexionar y muy seriamente. Bueno, vamos ahora sí a pasar la palabra también a Francisco Fonseca Morillo, que es un honor poderle a mí presentarle hoy. Aquí es doctor en Derecho en la Universidad de Valladolid, licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho por la Universidad de Valladolid. Es actualmente jefe de la Comisión Europea en España, pero realmente tiene una dilatadísima trayectoria profesional, la que podemos destacar algunos de las responsabilidades que ha ostentado, porque son interminables, pero destacamos director general adjunto en la Dirección General de Justicia y Consumidores. También fue director de Justicia Penal en Asuntos de Cooperación Judicial Penal, jefe de la representación de la Comisión Europea en España, director de Cooperación Judicial, director de Justicia Civil, Derechos Fundamentales y Ciudadanía. Además, fue jefe de gabinete del comisario Antonio Vitorino y responsable de Justicia y Asuntos de Interior, consejero del secretario general de la Comisión Europea, a cargo de la Unidad de Supervisión del Tratado de Ámsterdam, fue consejero en el Task Force para la Conferencia Intergubernamental del comisario Marcelino Oreja, responsable de la preparación de la conferencia sobre la revisión del Tratado de la Unión Europea. Además, pues evidentemente una también amplia trayectoria en el ámbito académico, tiene un amplio recorrido como profesor titular en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, tanto en la Universidad de Valladolid como del CEU San Pablo. Así que, bueno, adelante, Francisco, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, María. Estoy encantado de la presentación porque con eso ya he consumido mi tiempo de palabra y podemos pasar a las preguntas. Yo, si me permitís, bueno, naturalmente muchas gracias, pero todo lo que has descrito obedece solamente a mi provecta edad, no otra cosa. Yo quería, si me permitís, comenzar por algo de lo cual no sé si somos todos conscientes, pero me ha venido al espíritu y, Victoria, con tu permiso, lo voy a decir aquí. Enhorabuena al Consejo General de la Abogacía, pero enhorabuena por algo. Este curso no es un lujo de sociedades, de países que vivimos en nuestra zona de confort. Yo creo que la presencia aquí de don Antonio Garrigues, de Carlos Carnicer, demuestra que no es un lujo, sino que esto es, sin ninguna duda, el crisol que justifica en gran medida el papel que los abogados, y lo digo como miembro no ejerciente de este colegio de abogados, tenemos en nuestras sociedades. Por eso, enhorabuena al Consejo. No por el contenido, sino por colocar realmente lo importante. Esto no es un lujo. A través de esto tenemos que transpirar a nuestros clientes, a las personas que defendemos, la función social para la que existimos. Muchas gracias. Ahora sí que acabo. Vamos a ver. Yo creo que Eva nos ha dado una serie de evidencias empíricas que hacen muy fácil y muy difícil a la vez nuestra labor, porque lo importante es no repetirse y dar un elemento nuevo. Yo voy a saltar una parte importante de lo que tenía pensado decir, porque a mí lo que me interesa es intentar responder a las preguntas que María Eugenia o Rosana habéis puesto, decir, bueno, tenéis que insistir, bueno, explicarnos
En el fondo, ¿por qué? ¿Por qué la Unión Europea tiene que intervenir en estos temas? ¿Por qué? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Qué base legal tiene para actuar? Y la cuestión es muy pertinente. La base legal que tenemos para actuar y para tener un derecho en materia de lucha contra el discurso y del odio es muy estrecha. Es una base legal que obedece más al voluntarismo que a la facilidad administrativa para desarrollarlo. Yo tuve el honor de ser el negociador de la Comisión Europea en la decisión marco del 2008. Por eso me permitiréis que haga una pequeña exégesis de mi labor más que otra cosa. Vamos, de mi recuerdo de la decisión marco. Lo importante es que estamos todos conscientes que la decisión marco, transpuesta en todos los Estados miembros y en España fundamentalmente por la Ley Orgánica 1/2015, obedece a una razón fundamental. No podemos ponernos de perfil en este tema porque simplemente no nos deja, y se ha hecho referencia anteriormente, el artículo 2 del tratado, los valores, en los cuales el respeto a las minorías, la igualdad, la no discriminación, forman parte de lo que justifica toda la acción técnica y lo que justifica el mercado interior, si me permitís que utilice esta expresión. Y además no nos olvidemos de una cosa. La lucha contra la no discriminación, la lucha en favor de la igualdad, no solamente es algo consagrado en los tratados de nuestra forma de acción cotidiana, sino que estamos obligados a ponerlo por delante en cualquier tipo de propuesta legislativa, sea cual sea la extensión de nuestra base jurídica que ponemos sobre la mesa. Por un motivo muy sencillo, porque tenemos a nivel de derecho constitucional europeo, a nivel de derecho primario, la Carta de Derechos Fundamentales. ¿Qué significa luchar contra el delito del odio? Ser coherentes con lo que nos dice el título 3 de la Carta de Derechos Fundamentales, artículos 20 a 26. Pero además, queridos colegas, hay algo, y creo que en España, sobre todo en temas de cooperación judicial penal, últimamente somos muy conscientes de ellos. Esta Carta de Derechos Fundamentales tiene una incidencia en nuestra actuación procesal cotidiana que a partir de ahora será exponencial. Y me estoy refiriendo al artículo de la Carta de Derechos Fundamentales, el artículo 47, que establece como una exigencia de derechos fundamentales la tutela judicial efectiva. Independientemente de la estrechez del campo de actuación que tengamos en Europa, es una exigencia inspiradora para nuestro trabajo sobre el terreno en esta materia. Y eso es a lo que intentó responder la decisión marco del 2008 con todos sus límites, con todas sus estrecheces. La decisión marco, os recuerdo muy brevemente, que se adoptó por unanimidad. Estábamos en los tiempos pre-Lisboa. Una decisión marco que estuvo a punto de ser vetada por un grupo de países del este, fundamentalmente los bálticos, también la República Checa, apoyados por Suecia, para hacernos salir de lo que pensábamos era posible de ser aplicado sobre el terreno, puesto que esos estados tenían la pretensión de incluir en el ámbito de aplicación del decisión marco, que nos ha explicado perfectamente María, no solamente la incitación, el genocidio, la apología del holocausto, etcétera, etcétera, sino incluir, y lo digo textualmente, los crímenes stalinianos. No voy a juzgar aquí, no voy a decir qué es. Pero imaginaos lo que habría supuesto, lo que suponía en aquellos momentos el choque de civilizaciones que suponía en la zona de confort de los países de Europa Occidental, pensar que los crímenes stalinianos merecían la misma cobertura jurídica, por así decirlo, que el holocausto o el nazismo. Costó muchísimo y fue sobre todo en parte gracias a España, que solamente la decisión marco, porque conseguimos convencer a estos países, y esto es muy importante, al título de odio, de cambiar el bloqueo a la decisión marco por un análisis global, que además lo encabezamos los españoles, el CSIC y Carlos Closa, sobre cuáles eran las 27, porque entonces todavía Croacia no estaba, las 27 políticas nacionales y experiencias en materia de reconciliación, en materia de proteger a las víctimas, de condenar a los perpetradores
y de establecer medidas efectivas de reconciliación entre las sociedades. Este informe que ordeno que leáis, que es del año 2010, dirigido por Carlos Closa, como he dicho anteriormente, tiene una conclusión fantástica. Todos los estados, y no solamente los países que salimos de dictaduras más o menos benévolas como España, Grecia o Portugal, todos los países de la Unión Europea, entre el año 45 y hoy, hemos tenido que hacer política nacional de reconciliación para huir de los fantasmas del pasado. Desde Chipre frente a la colonización británica hasta Gran Bretaña por el tema del IRA, pasando por los casos más clásicos, que es impresionante. Esto es lo importante. Lo importante es que tengamos un marco jurídico horizontal, que es la decisión marco, pero al tiempo que tengamos medidas de aplicación efectiva sobre el terreno e instrumentos que no son jurídicamente vinculantes, pero que nos permitan mejor aplicar e interpretar esta materia. Yo no quería deciros nada más sobre la decisión marco, porque creo, insisto, que María nos la ha explicado perfectamente. Lo que sí quería deciros es que es fundamental que, por favor, esta decisión marco la tengáis en vuestro trabajo cotidiano como un instrumento básico de acción. Yo no sé, y no voy a entrar en polémicas, si la ley orgánica del año 2015, con la inclusión, entre comillas, del delito de blasfemia, es una extensión excesiva o no de la decisión marco. Ese no es el problema. Hay que aplicar el derecho europeo general, porque ya corregirá el Tribunal de Justicia de Luxemburgo si hay que corregir algo. De igual manera que lo ha corregido con el orden, de igual manera que lo ha corregido en materia de inmigración. Lo importante es que vosotros, en vuestra acción judicial cotidiana, defendáis los grandes principios que tienen que ser de aplicación, pero que lo dice la decisión marco, independientemente de las diferentes transposiciones nacionales. Este era mi primer punto y, digamos, el punto, central, pero, sin embargo, quería insistir en una cosa. En la Comisión somos conscientes que la transposición de esta decisión marco ha dejado, por decirlo así, excesivo margen de interpretación a los Estados, porque es un instrumento del antiguo tercer pilar. Si me permitís un paréntesis, María Eugenia, gracias a Dios, porque la base jurídica del artículo 32 del tercer pilar era tan ambigua, tan cajón desastre, que nos permitió avanzar con esto. Hoy, si tuviéramos que modificar la decisión marco, lo haríamos con nuestro fantástico artículo 83, pero como el crimen de odio no está recogido, tendríamos que pedir permiso previamente al Consejo Europeo para que por unanimidad nos dejara ampliar la lista del artículo 83. Luego, bendito sea la ambigüedad del antiguo tercer pilar. Y cierro el paréntesis. Somos conscientes del excesivo margen de maniobra y por eso, recientemente, en noviembre de este año, la Comisión ha aprobado un guidance report, en español yo creo que se debe decir un informe de guía o un informe de orientación sobre cómo aplicar esta decisión marco en la práctica. En este informe, guiando la aplicación práctica, intentamos responder a las administraciones nacionales, a los profesionales del mundo jurídico, sobre grandes cuestiones que hay que resolver y cómo aplicar el derecho común. Esta decisión marco establece, en primer lugar, metodologías para mejorar el registro de los delitos de odio, por parte, naturalmente, de las autoridades nacionales. En segundo lugar, garantizar la justicia, la protección y el apoyo a las víctimas de delitos motivados por el odio. En tercer lugar, interpretamos, para la utilización práctica, los principios claves sobre cómo se forma un delito de odio, lo cual es fundamental para el discurso del odio online. Y, en cuarto lugar, y por supuesto, intentamos hacer frente a formas específicas que aparecen un poco en passant de la decisión marco de delitos de odio, como son el antigitanismo o la afrofobia. ¿Qué queremos hacer con este documento orientativo? Lo que queremos hacer es ofrecer una guía de utilización práctica que luego, en su día, sus posibles incoherencias o problemas de aplicación por el derecho común sean, insisto en ello, interpretados por quien tiene que hacerlo, que es el Tribunal de Luxemburgo. Y creo, insisto, que en materia de cooperación judicial penal o en materia de inmigración, por no citarlo, por no citar más que dos ejemplos, tenemos sobradas muestras de cómo el Tribunal de Justicia termina por imponer los criterios interpretativos más allá de lo que diga la norma.
Y ya para concluir, porque he dicho que iba a ser muy breve, en esta lucha por conseguir ir más allá de los instrumentos jurídicos stricto sensu, la Comisión, en el año 2016, llegamos a un acuerdo para luchar contra la propagación del discurso del odio online. Y en noviembre del 16 firmamos un código de conducta al que se han adherido voluntariamente Facebook, Twitter, YouTube, Microsoft, Google y Snapchat, Dailymotion e Instagram. No me digáis lo que son estas últimas, seguro que mi hijo lo sabrá. Y yo creo que la implantación de este código, mediante el cual estas empresas de manera voluntaria asumen ciertas pautas de conductas y cómo suprimir de las páginas web contenidos online, ha tenido un gran éxito. En la última evaluación, en todas las denuncias sobre un discurso del odio online hechas frente a estas compañías, se ha conseguido retirar de media, estas compañías voluntariamente han retirado de media el 70% de todas las denuncias. Y España es el buen alumno en este caso. España es el buen alumno, superando esta tasa. En España estamos por encima del 70%. Y sobre todo, en España tenemos un gran número de organizaciones implicadas en este ejercicio de monitoreo online. Desde el Secretariado Gitano a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales, el LGTBI, para decirlo corto, el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, etc. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir con ello que cuando hablamos del delito del odio, y con ello ya concluyo, querida María Eugenia, cuando hablamos del delito del odio no basta con tener unas reglas comunes, cuya razón única de ser es explicar claramente lo que he dicho al principio. Cómo garantizamos un derecho fundamental y una tutela judicial, sino tener medidas no solo remedial, como dirían los amigos británicos, sino preventivas. Ese es el ejemplo que he dado con nuestro informe, nuestras guidelines en la materia. Es el ejemplo perfecto de cómo implicar a los actores económicos con el Código de Conducta, que es imperfecto, lo entiendo. Y en tercer y último lugar, aunque supongo que de eso hablará Eva, la Comisión Europea ha montado la señal clara y concreta de que en materia de educación, en materia de cultura, en materia de formar a la sociedad para prevenir la emergencia de estas situaciones, estamos dispuestos a financiar todas las actividades que vengan desde los Estados miembros, y en España algunas de las organizaciones que he descrito anteriormente se han beneficiado de tener subvención, como el Consejo de Europa, pero de eso hablará Eva. Muchas gracias, intento ser lo más corto posible. Muchísimas gracias, Francisco. Realmente aportaciones interesantísimas y bueno, desde luego que la sensibilidad de nuestra presidenta cuando ya optó pues, por esta temática iba precisamente encaminado en esta conclusión que decías de las medidas preventivas, ¿no? De la concienciación, de la educación, de la implicación de todas las instituciones, tanto públicas como privadas, en erradicar pues, esta tipología de delitos. Muchas gracias y vamos ya a pasar pues, la palabra a Eva Pastrana, nuestra última interviniente, que es la jefa de la unidad HELP, de Educación en Derechos Humanos para Profesionales Jurídicos del Consejo de Europa, desde el año 2015. HELP es una plataforma educativa sobre derechos humanos para jueces, fiscales y abogados. Eva, además, es abogada española con 2 másters en Derechos Humanos y Cooperación para el Desarrollo. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en materia de cooperación para el desarrollo. Ha trabajado para organizaciones internacionales, en agencias bilaterales de desarrollo y en ONGs en diferentes áreas geográficas como Georgia, Magreb, Medio Oriente, Filipinas y Nicaragua. En el año 2014 se convirtió además en la principal asesora política del representante de la Unión Europea para asuntos constitucionales, legales y derechos humanos en Georgia. Y además pues, el excomisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa pudo trabajar conjuntamente con él, Thomas Hammarberg. Pues sin más preámbulos, le paso la palabra a Eva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. También es un lujo para HELP estar aquí en Madrid. Como española me encuentro también en casa y es un placer, y también quiero unirme a la enhorabuena que han dado mis antecesores en la palabra, porque es un tema de ardiente actualidad, vamos a decir. Mi presentación va a versar sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y es muy complementaria de las ponencias anteriores.
Ayer ya presenté el curso HELP de delitos de odio y delitos de discurso de odio, que hicimos en colaboración con la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, la institución para la que estuvo trabajando también María Humor. Quería simplemente recordar el objetivo de HELP. El objetivo del programa HELP, nacido para que se implementen los derechos humanos a nivel nacional y que no lleguen casos a Estrasburgo y que tengan menos trabajo los jueces en Estrasburgo. Si se hacen las cosas bien a nivel nacional, es ayudaros a los profesionales del derecho, jueces, fiscales, abogados. Y, en principio, el objetivo era aplicar la Convención Europea, la Carta Social Europea y el derecho del Consejo de Europa, más su jurisprudencia. Pero ¿qué pasa? Que desde el año 2013-2014 la Unión Europea se da cuenta de que HELP puede ser un instrumento muy bueno para también incorporar el derecho comunitario y la jurisprudencia de Luxemburgo. Y hay que decir que HELP era un programa muy exitoso fuera de la Unión Europea, pero no en los países de la Unión Europea, donde todos pensábamos que las cosas iban muy bien. Después de esa trayectoria geográfica que ha enunciado María Eugenia, yo me vine a Europa porque iba a vivir tranquila y ya no iba a haber problemas de derechos humanos. Y resulta que no es así. Los derechos humanos hay que lucharlos día a día en todas partes. Entonces, desde el año 2015, cuando yo dejo la Unión Europea para incorporarme al Consejo de Europa, pero pensad que yo he trabajado en la Unión Europea 15 años y en el Consejo de Europa llevo 3, para mí es muy fácil el articular el derecho nacional, sobre todo derechos constitucionales, con los sistemas europeos. Consejo de Europa más sistema comunitario. Entonces, todos los cursos HELP, con o sin financiación de la Unión Europea, siempre van a incorporar ya también el derecho comunitario. ¿Por qué? Porque el derecho comunitario no es solo importante para los 28 o 27 pronto países de la Unión Europea, sino también para todos aquellos países que tienen aspiraciones de ser miembros de la Unión Europea, pensemos en los Balcanes, o aquellos países con los que la Unión Europea tiene acuerdos comerciales o acuerdos de liberación de visa. Entonces, es muy importante que los operadores jurídicos en más de la mitad de los miembros del Consejo de Europa, que tiene 47, sean conscientes de su importancia. Estos, he puesto en esta diapositiva como recuerdo algunos de los cursos que tenemos traducidos a español y con énfasis en los que nos ocupan. El de delito de odio y discurso de odio que hicimos con la OSCE y el más reciente que hicimos gracias a la financiación de la Unión Europea sobre lucha contra el racismo, la xenofobia, homofobia y transfobia. Tenemos muchas fobias con las que hay que acabar. Me alegra muchísimo que María haya hecho el repaso de lo que es delito de odio, que utilizamos en el Consejo de Europa también esa definición de trabajo de la OSCE de 2003, porque así no la tengo yo que repetir, y que es el delito de discurso de odio, que para eso nosotros en el Consejo de Europa hemos definido que es toda forma de expresión que justifique el odio racial, la xenofobia, antisemitismo y cualquier intolerancia. Y es muy importante porque, por ejemplo, en temas, cuando lo ponemos en relación con temas como la lucha contraterrorista o la prevención de la radicalización, al Consejo de Europa, y ahora enlazo con la jurisprudencia, lo que le preocupa no es la radicalización per se. La radicalización per se, aunque no nos guste, no es punible. Es punible la radicalización que va a degenerar en violencia o va a incitar a esa violencia o a esa hostilidad contra un colectivo. Pero la radicalización per se hay que dejarla. Porque hay que dejarla porque estamos poniendo, si no, límites a la libertad de expresión, que es muy peligroso. ¿Cómo define el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el delito del discurso de odio? Y aquí he puesto un pantallazo de unas fichas informativas que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que os invito a consultarlas, sobre el derecho el delito del discurso de odio. Y es muy interesante porque lo primero que hace, hablando del delito del discurso de odio, es ponerse a hablar de la libertad de expresión. Con lo cual, para una persona que no fuera un jurista, diría, ¿pero por qué me habla de la libertad de expresión si yo lo que quiero saber es el delito del odio? Pues no, la libertad de expresión es un valor fundamental. Es un pilar esencial de las sociedades democráticas. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice
que no solo es aplicable a las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también se extiende a aquellas que nos molestan, que nos chocan, que no nos gustan, que nos ofenden, que ofenden al Estado o a algún sector de la población. Y esto sí hay que entenderlo en el contexto del pluralismo, de la tolerancia, la amplitud de miras que necesitamos tener en las sociedades democráticas. Y, sin embargo, no es una libertad absoluta y a veces, en determinadas circunstancias específicas, puede limitarse. Y ahí, en esas sanciones o prevención, es donde hay que acotar muy fino. Y tenemos una delgada línea roja, la delgada línea roja entre el discurso del odio y la libertad de expresión no siempre va a ser fácil. En esta ficha informativa, que es una de las más largas que tiene el Tribunal de Estrasburgo, hay numerosos casos. Y el Tribunal de Estrasburgo es interesante porque tiene una aproximación desde 2 vías a cómo atajar el discurso de odio. Hay una aproximación que se llama de abuso de derecho, y es que en algunos estados simplemente se prohíben algunas expresiones, se condena la negación del holocausto, por ejemplo. Esa no es la acepción que ha escogido España en su marco constitucional, porque España no tiene una democracia militante como la puede tener Alemania o Austria, ha tenido otra historia diferente. Entonces, en España, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, dijo, no es simplemente necesario la negación del holocausto, hay que hacer una justificación para que en España se considere delito de odio, ¿vale? Entonces, a nosotros lo que nos interesa es la segunda aproximación del Tribunal de Estrasburgo hacia los delitos de odio, que es esas restricciones. ¿Cuándo se restringe la protección del artículo 10, que es la libertad de expresión? Y ahí pues vais a ver que hay un montón de sentencias. Yo no voy a ir... no voy a hacer un repaso de todas ellas, sino que he seleccionado 3 sentencias referidas a España, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por unanimidad, nos ha condenado. Vamos a ver sentencias con ideas o con gente que a lo mejor no nos gusta o que no son aceptados por la mayoría de la población, pero creo que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque, insisto, la gente que nos repugna, la gente también que es criminal, la gente que es terrorista, tiene derechos humanos. Y eso es muy difícil de entender para la mayoría de la población, pero es la salvaguarda de los derechos de la mayoría de la población. La libertad de expresión es el artículo 10. Recuerdo la prohibición de discriminación. He puesto de nuevo la cobertura del curso HELP, que aquí tenéis el contenido, pero no lo voy a explicar ahora por falta de tiempo. Y vamos a empezar con las sentencias. Esta es la sentencia de Toranzo Gómez contra España. Este es un chico, un ocupa, que está en Sevilla y se encadena en un centro social y la policía le dice que se desencadene, que le tiene que desalojar. Él insiste, llegan los bomberos intentan negociar, te dicen te van a sacar por la fuerza, ¿por qué no lo haces? Y bueno, pues le arrastran, le sacan y él considera que eso es una tortura. Entonces, él habla y dice, la policía me ha sacado y eso lo considero tortura. Y en España se le declara culpable por difamación por su acusación de tortura a manos de la policía. Este caso llega a Estrasburgo y en Estrasburgo, por unanimidad, se condena a España por violación de la libertad de expresión, porque dicen, se ha interpretado la tortura con criterios muy estrictos, cuando este chico había hablado de tortura en un uso coloquial, familiar, y hace un juicio de valor de esta policía. Estrasburgo no entra si es tortura o no es tortura, simplemente dice, bueno, esto le causó un poco de estrés al chico, pero esta interpretación restrictiva de tortura no cabe como esa difamación. Y es parte del debate público sobre la actuación de unas autoridades públicas. Entonces dice, esa injerencia en la libertad de expresión no era necesaria en una sociedad democrática. Segundo caso, el caso de Esther Taulas y Roura Capellera contra España. En el año 2007 o 2008, 2 jóvenes catalanes independentistas, tras la visita de los reyes a Gerona, queman una fotografía boca abajo de
los ahora reyes eméritos tras esa visita oficial. Y ahí tenéis una foto, lo hacen entre ellos, en un grupo donde están ellos, y la audiencia provincial los condena a 15 meses de prisión, luego eso se sustituye por una multa de 2.700 euros. Esto llega a Estrasburgo y por unanimidad nos vuelven a condenar. Entonces nos dicen, la pena es desproporcionada, el acto no es un acto que vilipendia la figura personal del rey, no va contra una persona, está criticando la política de una institución, un símbolo de España, nos gusta o no nos gusta, pero es una crítica a una autoridad y entra dentro de los márgenes de la libertad de expresión. Y es ahí, esta sentencia es muy importante para no solo España, sino para muchos países, porque es ahí donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, es que la libertad de expresión también va a lo que no nos gusta, o sea, lo que ofende, choca, molesta, repugna. Y ahí está. Y después dice, además no puede ser incitación al odio porque no hubo violencia. Esto vamos a ver después en los casos donde puede haber o no, pero esto se hace entre ellos en un sitio que solo está gente que piensa similarmente y no tiene una trascendencia. Es más, cuando se empezaron a quemar muchísimas más fotos de los reyes y del entonces príncipe, es mucho después cuando la Audiencia Nacional hace la condena, con lo cual algunas personas podrían pensar, vaya favor le está haciendo a la corona, ¿no? Ahí lo dejo. Tercera sentencia. Arnaldo Otegi Mondragón, que fuera de su constitución no te genera gran amor popular en nuestro país. Bueno, pues Otegi, en una conferencia de prensa, se refiere al rey como la persona al mando de los torturadores, que defiende la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo mediante la tortura y la violencia. Y se le condena por delitos de injurias graves contra el rey. ¿Qué dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Otra vez, unanimidad, violación de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque dice el tribunal, reconocemos que la manifestación que ha hecho este solicitante, Arnaldo Otegi, ha sido hostil, o sea, ha sido bastante hostil, pero no ha habido incitación a la violencia y no es discurso de odio. Ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa, además, él no puede rectificarlas, no puede reformularlas antes de que sean públicas. Vuelta a la condena. Ha habido otra condena más reciente también con este mismo solicitante. Aquí acabo ya esto. Y ahora una reflexión. ¿Cómo define el Tribunal Europeo el delito del discurso de odio? Se va a la fuerza práctica de la expresión, o sea, la capacidad que tiene para convencer, para dirigir a la audiencia, para incitar a cometer o no actos de odio y hostilidad contra esos colectivos. Y tiene 4 criterios, 2 básicos y 2 complementarios. Uno es el contexto. El contexto es muy importante, el tiempo y el lugar. Esa misma quema de fotos que se hace en un callejón con independentistas no tiene tanta capacidad de generar odio o violencia. Este mismo acto, si a lo mejor hubiera sido hace un año, el 1 de octubre, eso es distinto, porque el contexto es esencial. La intención, un criterio súper complejo, lo hablábamos ayer. La intención, ¿se puede criminalizar una intención? Hay que ver si es explícita o no, es muy difícil. Y los criterios complementarios, el estatuto del perpetrador. Cuanta más relevancia tiene la persona que lo dice, político, ministro, periodista o agitador de redes sociales, más responsabilidad tiene. Funciona justo al revés que en la libertad de expresión. Y luego la forma, el impacto de la expresión. Es muy importante. Y ahora tenemos dudas cuando tenemos los casos de los raperos, ¿no?, españoles. ¿Qué pasa con las canciones, las poesías? ¿Es arte, no es arte? Es muy discutible. Situaciones que preocupan especialmente al Consejo de Europa. Es el aumento de la xenofobia, del antisemitismo, el aumento también del odio a los musulmanes, las redes sociales con su espiral autoafirmativa y su potencia de hacer más daño, y leyes de estado de emergencia, sobre todo en operaciones contraterroristas. Os recomiendo ya, voy a concluir, esta recomendación de la Política General de la Comisión Europea del Racismo, contra el racismo y la intolerancia. La conclusión, me gustó mucho ayer ese debate de el odio, es que llamamos a odio porque no sabemos cómo llamarlo, pero es una emoción, es un sentimiento, por eso nos resulta difícil legislarlo. Quizá es el daño, esa potencia de daño. Y aquí os he puesto simplemente algunos vídeos que os recomiendo que hemos hecho en modelo, en versión TED Talk, las charlas TED con el Tribunal de Estrasburgo, sobre temas acuciantes, asilo, admisibilidades de demandas y lucha contra el terrorismo.
Acabo con una gráfica sobre todo gracias a la financiación de la Unión Europea. Cuando hace 3 o 4 años no teníamos ningún país en azul ni ningún curso HELP implementado en la Unión Europea, y mirad cómo estamos ahora, ¿vale? Y luego ya, ayer me preguntó alguna persona cómo acceder a nuestros cursos que son gratuitos en la red, pues allí entráis, pincháis aquí, os abrís una cuenta, tarda 1 minuto y hacéis. Muchísimas gracias. Magnífico, Eva, muchísimas gracias. Gracias también por ceñirte en el tiempo y por esta magnífica exposición que yo creo que nos ha permitido vislumbrar todo lo que hacéis desde vuestra institución y que realmente pues, es admirable. Seguro que habrá alguna pregunta. Tenemos, 3 minutitos, pero mira, allí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ante todo también a la presidenta por estas jornadas tan interesantes. Es una pregunta que va para toda la mesa, pero quizá especialmente para María Amor, porque nombrabas específicamente esta importancia de la pertenencia a un grupo, ¿no? Estoy ahora colaborando para un proyecto de la Universidad de Oxford que tiene que ver con lo que es la pericia cultural, la experticia en esta cuestión, por ejemplo, de los grupos, ¿no? Quería saber si ha surgido la cuestión de forma particular que tenga relevancia, saber si pues, la víctima pertenece o no a este grupo, en esta cuestión del grupo, ¿no? Porque también para el tema de reparación también es una cuestión vinculada al grupo, ¿no? Muchas gracias. Sobre el tema de la pertenencia al grupo, me parece que ya las ideas más interesantes y más básicas fueron desarrolladas bajo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿vale? Y el artículo específico sobre protección de minorías. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha realmente elaborado, hubo casos desde Canadá, por ejemplo, miembro de una comunidad india que sale de la comunidad, si sigue perteneciendo a la comunidad. Entonces ahí tenemos realmente un cuerpo que, por ejemplo, en la Unión Europea no existe, porque realmente el tratamiento de minorías por parte de la Unión Europea ha sido casi no existente, precisamente por la falta de consenso y de no querer los estados tratar este tema, porque era políticamente muy complejo, ¿de acuerdo? Lo que ha habido más ha sido más en temas de políticas culturales y demás. Pero, ¿hay algo, te parece bien? ¿Hay algo más que quieras preguntar? Me parece muy interesante, pero muchas gracias. Entonces, en este sentido, parece que es un terreno interesante para explorar, ¿no? Porque de un lado esta jurisprudencia o casi jurisprudencia del Comité de Derechos Civiles y Políticos no se centra en el odio, ¿no? Es en otro sentido, ¿no? Pero entiendo que de aquí a un futuro ese tema puede ser relevante, ¿no? Porque también lo hablábamos antes con los ponentes anteriores que fueron muy amables, estuvimos hablando en el café. Claro, puede haber casos, ¿no? De que incluso la persona o no pueda saber por qué, o si hay un grupo que está emergiendo, no sé, esta idea de individuo, grupo, sobre todo el derecho penal que tiene en cuenta el acto concreto, ¿no? Me parece un reto importante. Nosotros en la Unión Europea seguimos el convenio marco del Consejo de Europa sobre minorías nacionales, por ejemplo, ¿vale? Y lo que hacemos para seleccionar a las personas que participan en la encuesta, si pertenecen a un grupo o no, la norma, tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea, aplicada por la agencia, es la autodefinición. Es decir, una persona no puede ser cualificada por otros perteneciente a un grupo. Y en esto se basan los delitos de odio, que muchas veces no es que seas una cosa, es que alguien piensa que lo eres y por esa simple razón, ese prejuicio, por eso me gusta esa palabra prejuicio, junto con el odio, ¿vale? Más, porque yo creo que el prejuicio lo define mejor. Nosotros no podemos definir a las personas, pensamos que una persona es algo, que una persona es gay, que una persona es que tiene discapacidades y por eso la atacamos, ¿vale? Y una cuestión que quería mencionar, y se ha mencionado un poco de paso estos días, es que los delincuentes, los que hacen esos ataques, y sobre todo con las redes sociales, no son solo los skinheads a los que tenemos el pánico, el horror, esta imagen, etcétera. No, son los ciudadanos de a pie, de calle, los que realmente tienen estas actitudes. Y por eso es la importancia de que trabajemos todos los aquí reunidos, las fuerzas de la justicia y los demás, todos juntos, porque todos, y se hablaba también en el reportaje de ayer de la televisión, ¿de acuerdo?, en portada, como todos tenemos potencialmente eso. Y Goya lo reflejaba ya en su época, ¿vale?, como es parte del ser humano. Entonces tenemos que luchar contra ello. Perdón. Bueno, estamos llegando a la conclusión.
y quizá es el momento para hacer unas reflexiones en torno a un tema que ha estado sobrevolando, rondando, pero que en mi criterio lleva siglos sin enfocarse como es debido. Me refiero a la comunidad gitana, que es el único pueblo paneuropeo. La definición que aceptó las Naciones Unidas cuando nos solicitó una definición para poder enfocar el problema de declarar al pueblo gitano como único pueblo sin territorio, sin Estado, sin instituciones, fue comunidad transnacional de base multiestatal. La comunidad gitana está presente en todos los países de Europa, menos Islandia y Malta. Ahora, en estos meses, a manera de convención, se cumplen 1000 años de su instalación definitiva en Europa como pueblo de europeos natos, que fueron europeos antes de que Europa fuera Europa, decía Günter Grass. Y bien, cuando hablamos de delitos de odio, cuando hablamos de victimación, cuando hablamos de casuística, estamos siempre elaborando un catálogo de situaciones que no afectan, como en este caso, a un pueblo que en España ha recibido no menos de 500 normas para acabar con ellos, desde los reyes católicos al último perseguidor, ojalá que sea verdad por ahora, esperemos que Vox se quede mudo, Francisco Franco. No menos de 500 normas dictadas para acabar con ellos. Desde la infausta de 4 de marzo de 1499, por cierto, no firmada en Medina del Campo, como dicen los historiadores y los expertos, sino en Madrid, Madrid que se prepara para pedir perdón el año que viene, el Ayuntamiento de Madrid, a la comunidad gitana, por primera vez en la historia, y lo que está faltando y lo que le estamos pidiendo a la Comisión Europea y al Consejo de Europa, ojo, Consejo de Europa, que enhorabuena, 50 años de dedicación a la comunidad gitana, dando ejemplo y sentando precedentes permanentemente. Pues lo que nosotros estamos pidiendo es el reconocimiento de esta situación y la reparación histórica del daño que ha hecho que la comunidad gitana sea hoy el resultado de lo que los poderes públicos y la opinión pública han hecho de ellos en estos 1000 años. Ojo, tardaron 500 años en llegar a Europa desde la India. Eso no es una marcha de migración, sino es una marcha de convivencia. Y en ese sentido, lo verdaderamente importante es que la comunidad gitana, que tiene 1 millón de ciudadanos en España, que aunque la Constitución dice, no los reconoce, empezando porque discriminó su lengua la Constitución española al declarar la territorialidad de las lenguas peninsulares, y la lengua gitana fue excluida a pesar de que lo intentamos. Se trata simple y llanamente de reparar una injusticia histórica y que son 1 millón de... Sí, termino. 1 millón de gitanos españoles, 14 millones de eurogitanos. Vale, no sé, igual, gracias por la aportación, la verdad que interesante. Igual alguno quiere hacer alguna concreción en relación. Es decir, que en la Comisión Europea somos plenamente conscientes del sufrimiento del pueblo gitano, y en la Comisión Europea tenemos un coordinador para luchar, un coordinador y una estrategia, nosotros lo llamamos el mundo Roma, el mundo romaní, que tenemos una política muy activa de intentar reparar a nuestro nivel las posibles discriminaciones contra esta comunidad. El resto, tener, como decía usted, reparaciones históricas, etcétera, es algo de política nacional. Nosotros podemos tener el marco global de decir que una de las manifestaciones más evidentes de discriminación y una de las formas más proactivas de luchar contra el racismo y la xenofobia es definiendo y colocando alto en las prioridades la comunidad romaní. Gracias. Bueno, pues
Muchas gracias. Yo creo que ya lo vamos a dar aquí por terminado para ya que nuestra presidenta pues haga la clausura de esas magníficas jornadas.